Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un cambio que es, de hecho, fundamental en cómo entendemos el cáncer. Es una especie de revolución silenciosa que, bueno, está reescribiendo décadas y décadas de investigación científica. A ver, esta pregunta es en realidad el corazón de toda esta historia. Pensemos un momento. Durante medio siglo, la lucha contra el cáncer ha sido básicamente una guerra genética. Todo giraba en torno a los genes. Pero, ¿y si todo ese tiempo nos hubiéramos estado perdiendo una pista crucial? ¿Y si solo estábamos viendo una parte del puzzle? Claro, para entender lo que está pasando ahora, tenemos que viajar un poco al pasado. Esto es como una historia con dos teorías enfrentadas. Por un lado, allá por los años 20, un tal Otto Warburg sale y dice, ojo, que el cáncer es una enfermedad metabólica. Pero claro, luego llega 1953, Watson y Crick descubren la estructura del ADN y ¡boom! Aquello lo cambia absolutamente todo. Empieza la era genética y la idea de Warburg pues, se queda en un cajón olvidada durante décadas. Hasta que ya en los 2000 algo empieza a moverse. Bien, pues vamos a empezar por el principio. La primera parada de esta historia, la era del dominio del ADN. Es que el descubrimiento de la doble hélice fue algo monumental. De repente la biología tenía el código fuente de la vida, un manual que se podía descifrar. Y claro, desde esa perspectiva, el cáncer parecía tener una explicación muy clara. Era un fallo en el código, un bug, por así decirlo, una enfermedad de genes defectuosos. Y lógicamente toda la investigación, todo el dinero, todo el esfuerzo se fue para allá. Y esto nos deja con el gran debate, las dos formas de ver el problema. Por un lado, la teoría genética, que se convirtió en la verdad absoluta, el dogma. La idea era simple, las mutaciones genéticas son la causa, así que el objetivo es atacar esos genes. Y por el otro lado estaba la teoría metabólica, la de Warburg, que decía, no, el origen está en un problema energético de la célula, en cómo respira. Pero vamos, durante 50 años la teoría genética no es que ganara, es que arrasó. La otra directamente ni existía para la mayoría. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. Vamos a la segunda parte porque vamos a hablar de esa pista que se quedó olvidada y sobre todo de una confesión que lo puso todo patas arriba. Claro, la pregunta era inevitable y cada vez sonaba con más fuerza en los laboratorios. Después de tantísimas décadas y de invertir miles y miles de millones, ¿estaba funcionando de verdad el enfoque puramente genético? Porque los resultados, los grandes avances prometidos, como que no acababan de llegar. ¿Nos estábamos equivocando de estrategia? Y entonces llega esto. Una declaración que viene, y esto es lo más increíble, de la persona menos esperada, del mismísimo James Watson, el padre de la era del ADN. Fue un auténtico terremoto en la comunidad científica. Escucharle decir que el enfoque que él había impulsado había sido infructuoso y que si pudiera empezar de nuevo se centraría en el metabolismo, o sea, en la idea de Warburg, fue un punto de inflexión brutal, un cambio de juego total. Aquella confesión, como se pueden imaginar, abrió la veda. Fue la chispa que lo encendió todo. Y con esto entramos en la tercera parte, para ver qué pasó después, el gran resurgimiento de la teoría metabólica. Y creo que nada lo demuestra mejor que este gráfico. Es que es increíblemente visual. Antes del año 2000, el efecto Warburg era, pues eso, casi una anécdota, una nota a pie de página en los estudios. Pero después del 2000, miren esa barra. Las menciones no es que subieran, es que se dispararon miles de veces más. Esto no es una simple tendencia, esto es la prueba visual de un cambio de paradigma. La ciencia, por fin, estaba desempolvando esa vieja pista. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto ahora? Pues que no se trata de que una teoría estuviera bien y la otra mal, no. La nueva forma de verlo es que están conectadas, son las dos caras de la misma moneda. Resulta que las mutaciones genéticas, que eran el centro de todo antes, lo que hacen es reprogramar el metabolismo de la célula. O sea, la genética y el metabolismo no son rivales, son cómplices en todo este proceso. Y claro, esta reprogramación es un auténtico desastre para la célula. Pensemos en lo que pasa. Lo primero, una glucólisis exacerbada. Esto en cristiano significa que la célula se vuelve loca consumiendo azúcar como si no hubiera un mañana, un atracón constante. Lo segundo, como consecuencia de zamparse tanto azúcar, empieza a producir una cantidad masiva de una sustancia llamada lactato, de la que hablaremos ahora. Y tercero, todo esto lleva a una disfunción mitocondrial, o sea, que las centrales de energía de la célula, las mitocondrias, básicamente se rompen. Y esto nos lleva a la última pieza del puzzle, y es una pieza fundamental. Vamos a hablar de esa molécula, el lactato, que durante muchísimo tiempo se pensó que era simple basura, un producto de desecho sin más. Pues bien, la forma de ver el lactato ha dado un giro de 180 grados.
Ya no lo vemos como el humo que sale de un tubo de escape, como un simple residuo. Ahora sabemos que es mucho más. Es una molécula señalizadora, una especie de mensajero que tiene un papel súper activo. De hecho, ayuda al cáncer a crecer y a prosperar. Vale, ¿y cómo lo hace exactamente? Pues de 3 maneras que son clave. Primero, construye sus propias carreteras. Estimula la creación de nuevos vasos sanguíneos para que al tumor no le falte de nada, para que tenga su propio suministro de nutrientes. Segundo, se esconde del ejército. Ayuda al cáncer a pasar desapercibido para nuestro sistema inmune, bloqueando a los linfocitos T, que son nuestros defensores. Y tercero, y esto es terrible, promueve la expansión. Está directamente relacionado con la metástasis, con que el cáncer pueda viajar a otras partes del cuerpo. O sea que, en resumen, el lactato ha pasado de ser un extra en esta película a ser uno de los protagonistas. Es un actor fundamental en varios de los procesos clave que permiten que el cáncer se desarrolle. Y esto, claro, lo convierte en un objetivo interesantísimo para futuros tratamientos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que abre un campo de posibilidades enorme. Si el cáncer es, en esencia, una enfermedad con un metabolismo alterado, una especie de bestia con un hambre insaciable, ¿y si la clave no fuera envenenarla, sino simplemente dejar de alimentarla? ¿Podría el futuro estar no en matar la célula, sino en matarla de hambre? Ese es el horizonte fascinante que abre esta revolución metabólica.